Hola colegas, vamos a retomar nuestro taller de capacitación que lo teníamos algo stand-by. Yo entiendo todo el cansancio que hay también, yo también estoy bastante cansada, pero la idea es que este material nos sirva y por último va a estar ahí en la base de datos en la web y les va a servir cuando ya estén como con más tiempo para observarlo e ir analizando. Nosotros en el último taller estuvimos viendo todo lo que era metacognición y también el concepto de aprendizaje. Dentro de las respuestas que dan de aprendizaje está el relacionado con qué es un saber que una persona toma y que en alguna oportunidad de su vida ese saber lo utiliza, lo reconstruye, lo hace suyo y lo utiliza, por ejemplo, para resolver algún problema, para ejecutar alguna tarea. Eso es el aprendizaje y eso es lo que nosotros muchas veces perdemos el foco. Nos pasamos muchos años de nuestra vida enfocados, nuestra educación lo pasó enfocado como más bien a lo administrativo a, y no centrarnos en el proceso de aprendizaje, no centrarnos en cuánto va aprendiendo, cómo va aprendiendo nuestro estudiante. Las estrategias metacognitivas son sumamente importantes para, para lograr, por ejemplo, un ambiente de clase adecuado, donde el estudiante se sienta acogido, se sienta que él, por ejemplo, el error no es un fracaso, que el error no es malo, sino que comprenda que el error es parte de un proceso. Mis vecinos gritan un poquito. Es parte de un proceso que, que conduce a un aprendizaje. Y si sabemos identificar dónde está ese error, yo voy a aprender mejor. Entonces, cuando nosotros miramos la metacognición, hay que verla como el centro del aprendizaje. Cuando nosotros conocemos a nuestros estudiantes, nosotros también, también hay un proceso metacognitivo. ¿Qué hago yo con eso que sé de mis estudiantes? ¿Cómo incorporo estrategias que fortalezcan, digamos, las habilidades que a lo mejor tienen ellos y las utilizo, digamos, en función de lograr nuevos aprendizajes? Eso también es un proceso metacognitivo de nosotros. Cuando nosotros llenamos la evaluación docente y está todo el apartado de reflexión, lo que buscan ellos es que nosotros pensemos, ¿qué estrategia utilicé yo desde un punto de vista pedagógico que, que ayudó a que se lograra un aprendizaje? ¿Y en qué determinación, conociendo el grupo curso, conociendo sus características, en qué fallé? Y siempre, siempre pensar no en los factores externos. Factores externos tenemos muchos. De la reflexión pedagógica nosotros tenemos que centrarnos en nuestras decisiones pedagógicas. Si yo tenía un curso con una característica A y mi estrategia en realidad no se enfocaron, no consideró esas características A, tengo que ponerlo, tengo que ser capaz de identificar en ese proceso dónde fallé. Mi gato está en la ventana de arriba, como me escucha hablar, me maulla, así que lo van a escuchar. Entonces, eh, es súper importante la metacognición, no es solo para los estudiantes, también es para nosotros. Nosotros en ese proceso, nosotros en el proceso de aprendizaje también tenemos que hacernos preguntas. Y eso es parte de nuestra reflexión. Por ejemplo, en este contexto actual, yo estaba mirando los estudiantes en sus tareas semanales o en las guías tenían resultados en A y B. Nos bajamos el salde, pero resulta que en las esas evaluaciones que nosotros conocemos habitualmente, con la prueba, el instrumento, así, no al proceso de evaluación, les va mal. Y tenemos B y C, y poquito, hay uno que otro B ya. Claro, hay algunos estudiantes que efectivamente no han hecho su guía y eso explica sus malos resultados. Pero si tenemos estudiantes
que en sus guías habituales tienen A y B, ¿por qué cuando nosotros aplicamos ese instrumento de evaluación especial que debiera reflejar esos resultados previos, no lo hace? Entonces, eso, por ejemplo, es súper importante preguntarse, ¿qué hay en esa evaluación que puede provocar que a un alumno no le vaya bien? En circunstancias que sí, en su tarea de clase, en sus guías de actividades, su ejercicio, lo haga bien. Entonces ahí nosotros tenemos una responsabilidad, como nosotros decimos, algo que yo cambié, a lo mejor cambié la forma, la estructura, no sé. ¿Ya? Entonces eso, por ejemplo, son motivos de reflexión. Nos preguntamos y después lo respondemos. En esta semana vamos a ir viendo también algunas estrategias de tipo de preguntas que podemos realizar, la etapa y la fase de la preactividad, durante la actividad y postactividad también. Y vamos a evaluar también algunas actividades cortitas que ustedes pueden decir se aplicó o no, estrategias metacognitivas o qué preguntas podrían haber reforzado eso, ¿ya? Pero es sumamente importante, yo le insisto, la importancia de la metacognición. En la medida que nosotros podamos centrar al estudiante en el proceso, en el cómo aprende, cómo va construyendo su saber, ellos van a identificar en el camino finalmente, decir, ahí me equivoqué. Muchas veces nosotros cuando hacemos la retroalimentación, nosotros le damos una respuesta, la corrección de una prueba. La respuesta 1 era esta, la respuesta 2 era esta, la respuesta 3, mira, te equivocaste en esto, y porque la respuesta era esta. Pero muchas veces no le entregamos herramientas para que él llegue a la respuesta. O para que él identifique, me equivoqué en esto. Por eso los indicadores de logro son súper importantes, porque nos dan los indicios. El alumno sabe qué es lo que quiero que logre, qué es lo que debe lograr, ya tengo que identificar todas las cosas. Me equivoqué en identificar. ¿Por qué me equivoqué? Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de la regla de los signos? Ya, y cuando tú multiplicas un signo positivo por un negativo, ¿qué lo quedaba? Ya. Y a ver aquí. Aquí no hice tal paso. Me equivoqué en el signo aquí, ya, por ejemplo. Darle una pregunta. Entonces, eso es muy, muy importante. Cuando ustedes, por ejemplo, la clase filmada, tiene que estar eso, tiene que haber preguntas de inicio metacognitivas. Tenemos un objetivo, ¿qué quiere ese objetivo? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que sabes realmente? ¿Qué crees tú que tienes que lograr? ¿Qué parafrasear los objetivos? Durante tu actividad igual, también ir con la actividad misma, ir también con preguntas que vayan hacia su proceso. Por ejemplo, si van a ser problemas de porcentaje, de pronto nosotros queremos mucho el resultado, pero no les preguntamos por el proceso. ¿Qué es lo que tienes que saber primero? ¿Cuál era la fórmula D? Identifica el narrador ya. ¿Qué tienes que considerar para identificar al narrador? Tengo que identificar esto, esto y esto. ¿Está fuera o no está fuera de la historia? El procedimiento, los pasos. Y posterior a su ejecución también tienen que ir estas preguntas de metacognición, porque es el estudiante que tiene que ser el centro de su aprendizaje. Y cuando nos decían con la reforma de los años 90, que yo era estudiante todavía, se hablaba mucho del aprender haciendo, del estudiante el centro de su aprendizaje y el profesor solo guía. Se refería efectivamente a esto, a que finalmente nosotros mediamos, entregamos la herramienta para que ellos sean capaces de resolver en distintas situaciones. No solo lo que yo le enseñé o solo la forma en que yo le expliqué. Que sean capaces, si yo le planteo de otra forma, ¿cierto?, la pregunta, ellos también sean capaces de resolverlo. Porque muchas veces nosotros activamos más los niveles bajos y nos cuesta arriesgarnos a irnos hacia los niveles altos. A partir de los bajos, ir subiendo para que, claro, en escalada
una escalera, ¿cierto? Peldaño a peldaño, llegan hacia ese punto alto. Por eso cuando le dicen, no, si es que no es que hay que retroceder todo hacia atrás, pero lo vamos tomando, pero en la medida, tomamos la base y le hacemos la pregunta un poquito más elevada y la vamos elevando, las vamos elevando. Es difícil, pero no es imposible. Que estén muy bien.